justicia. Lo que me viene a la mente es el texto que está en la Biblia, en la que habla Jesús sobre que no debemos juzgar a la gente. Dice exactamente que no nos debemos poner por jueces de los demás, que dice que de la manera en que nosotros juzguemos, seremos juzgados por Dios. Y recuerdo también, yo no sé si ustedes cuando fueron niños en el colegio les mandaron a hacer la balanza, una balanza que un elemento con dos lados que buscaba una medida igual para los dos lados. Con mi papá hicimos una, bueno, mi papá me hizo, era muy chico. Recuerdo que tenía 2 tapas rojas, unos hilos, una madera. Y cuando llegué al colegio con ella, pues todos llegamos con la nuestra y jugábamos a equiparar los pesos. Poníamos monedas en un lado, piedras, arena, los juguetes de cada uno, los carritos, todo eso lo teníamos ahí y era equiparando el peso. Y esa es la mejor imagen de justicia. De hecho, la imagen de la justicia pues es la señora esta con los ojos vendados y la balanza en la mano y una espada en la otra para hacer justicia. ¿Qué quiere decir eso? Realmente que la justicia siempre tendrá 2 lados, una balanza, 2 lados. Y en Dios el criterio no es distinto, es lo que dice Jesús. Y dice, si usted juzga, usted será juzgado. Esa es la idea central. Es la idea central no porque la Biblia nos hable de una dama ciega con una balanza en la mano, pero sí nos habla de un Dios justo. Dice que Dios es justo y no tendrá por inocente a aquel que ha pecado. Luego, el concepto de justicia data de mucho tiempo antes de la misma imagen de la justicia y Dios lo tiene en su esencia. Dios es justo. Lo dice Mateo. Dice que no nos podemos poner por jueces de nadie, porque si nosotros somos duros en nuestro juicio, Dios será más duro en su juicio hacia nosotros. Hay un concepto errado, o errado no, es un juego también de palabras cuando hablamos de volumen y peso, ¿no? En el colegio también jugábamos con eso, decían, ¿qué pesa más? ¿1 kilo de algodón o 1 kilo de azúcar? Realmente el asunto no es que pesa más, las 2 cosas pesan igual. Pero hay un asunto puntual allí. Nosotros nos fijamos más en el volumen que en el peso. Tan es así que le damos un mayor sentido de gravedad a los pecados de carácter sexual, de carácter moral, cuando realmente estos pecados lo que tienen es un mayor volumen, pero pesan lo mismo que cualquier otro tipo de pecado como una mentira o un engaño. Y la naturaleza humana, proclive a la crítica, proclive al juicio apresurado, tiende a maximizar el error de otros y a minimizar el error propio. Nos fijamos en el volumen del otro, pero ignoramos el peso de nosotros. Para Dios no es así. Para Dios, los 2 tipos de pecado, o cualquier tipo de pecado, tiene el mismo peso en la balanza. Recuerden nuevamente, la balanza tiene 2 lados, y yo estoy en un lado de la balanza. Esa naturaleza humana proclive a la crítica tiene una tendencia fuerte a juzgar a aquellos que dicen estar juzgando a los demás. Es por eso que a pastores, sacerdotes, magistrados se les exige un nivel más alto de moral, ignorando que todos estos son seres humanos, naturales, defectuosos, imperfectos. Y cuando usted se atreve a juzgar a una persona de estas, usted se está poniendo en el otro lado de la balanza. Y Dios va a equiparar las cargas. Porque no hay diferencia en Dios entre un siervo y un seguidor, entre una oveja y un pastor, entre un feligrés y un sacerdote. No hay diferencia. Dios ama a todos los seres humanos por igual. Y sobre todos va a recaer el peso de su justicia. Debemos cuidar nuestras palabras. Las palabras que digamos, lo que aún expresemos de los demás. Porque cuando las damos con sentido de juicio, estamos lanzando dardos hacia nuestra propia vida. Estamos poniéndonos en el lado de la balanza que juzga a Dios. Y afianzando todo esto, en una de las
hipótesis psicológicas de la teoría del reflejo, hablando de que nosotros juzgamos en los demás aquello que no soportamos de nosotros mismos. Vemos los defectos en los otros que realmente nosotros no aguantamos de nosotros mismos. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos atrevemos a dar juicios, realmente estamos hablando de nosotros mismos. Hay tres formas de ver este efecto reflejo. El primero, yo simplemente veo en los demás mi error. El segundo, yo no soporto en los demás mi error y los juzgo de acuerdo a mi condición. Y el tercero, que es el más grave, es que yo soy capaz de omitir mi error y hacer que los otros se sientan culpables por mi propio error. No funciona igual. La justicia es justicia y Dios conoce nuestra esencia. Si nos atrevemos a hablar de los demás, debemos estar pendientes de qué van a hablar de nosotros. Cuando a Jesús le fue llevada la mujer adúltera, llegaron todos juzgándola, diciendo, esta mujer ha pecado. Todos estaban dispuestos a apedrearla. Todos estaban señalándola como la gran pecadora de la jornada. Todos la llevaban como el gran logro del día, como el gran error, lo que los hacía sentir más santos, más puros. Ella peca y nosotros no. Y se la llevaron a Jesús por dos razones. Una, para ver el gran maestro qué podía hacer con ella, el gran maestro con una tradición de justicia. Ellos seguramente pensaban que Jesús iba a ser implacable, iba a decir, apedréenla porque ella ha faltado a la ley. Pero cuando Jesús les dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, la conciencia de cada uno de ellos fue juzgándolo de acuerdo a sus propios pecados. Y cada uno fue soltando las piedras. Pero lo que más me gusta de ese texto es cómo lo termina Jesús. Y le dice a la mujer adúltera, le dice, ¿y dónde están los que te condenaban? Y la mujer le dice, se fueron. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Dios nos ama, pero no soporta nuestro pecado. Es tiempo de reflexionar, de ir a la palabra, de ir a Dios y entender que la justicia tiene dos lados y que Dios no va a tener por inocente a aquel que ha pecado. Hay una serie de circunstancias que nos llevan a entender un poco mejor lo que es la justicia humana y la justicia divina. La justicia humana, los fariseos. Los fariseos estaban queriendo tentar a Jesús, ver cuál era su criterio frente a toda esta situación que ellos ya habían juzgado. Estaban los seguidores de Jesús, de un líder carismático, amoroso, entregado a su gente, y la gente curiosa, que quería ver qué iba a pasar. Un hecho ya juzgado, una mujer encontrada en el acto mismo del adulterio. Queda entre las nubes, queda para la imaginación de muchos qué había pasado con el hombre, ¿no? Porque están hablando de la mujer adúltera y dónde está el hombre que estaba con ella. También estaba en adulterio. Pero bueno, será asunto de otra charla. El punto es que esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. La ley dictaba que debía ser apedreada. Es decir, aquí Jesús no tenía nada que hacer, los fariseos ya habían juzgado. Pero el máximo ejemplo de justicia divina, dirigida a través del amor y la misericordia de Dios, está en esta gran historia. ¿Por qué? Porque cuando para la ley humana esta mujer era pecadora, descalificada por toda la sociedad, no tenía derechos, su único derecho en ese momento era la muerte, y muerte por lapidación. La llevan a Jesús. Los fariseos pretenden que Él afirme el juicio que ellos ya dieron. Pero Jesús los sorprende, porque si bien Dios es un Dios de justicia, Dios es un Dios de amor, y siempre juzga en misericordia. No importa cuán grande sea tu pecado,
Dios siempre va a juzgar en misericordia. Las frases de Jesús al finalizar el texto, usted lo lee en el versículo 10, versículo 11. Llega y le pregunta a esta mujer adúltera: mujer, ¿y dónde están los que te condenaban? Y la mujer le dice: Señor, se fueron. Y Jesús le dice: ni yo te condeno. Vete y no peques más. No importa cuán grande sea su falta delante de la gente. No importa cuántos juicios usted ha recibido o cuántos juicios usted ha emitido. No importa. Dos cosas puntuales nos pide ese Dios de amor, ese Jesús amoroso, misericordioso, Dios de pactos que está en nosotros. Dice: ni yo te condeno. Nuestro pasado quedó olvidado porque Jesús está en nosotros, pero nos pone una condición sencilla: vete y no peques más. En Mateo 7, versículo 3, texto con el que comenzamos esta charla, Jesús nos dice: ¿y por qué miras la paja que tiene el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que tiene tu propio ojo? Recuerde, la justicia tiene dos lados, pero Dios es un Dios que juzga en amor, en misericordia y con oportunidad. Dios lo bendiga.